Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Tal vez digo, chutas, ¿qué será que van a pensar? ¿Qué pensarán de mí? Pero uno simplemente queda en el cuarto, la oración, ¿sí? O sea, uno dice, meto al cuarto, yo sé que he orado por mis papás, he orado por mis hermanos, pero es difícil romper, decir, voy a ir a ese lugar y orar, y que la persona me escuche, ¿sí? Yo sé que, como les digo, el Señor hizo algo en nuestros corazones el día de hoy, y es importante que la persona que vive en nuestra casa escuche lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones a favor de ellos. Entonces, empecemos a practicar esto en nuestras casas cuando el Señor lo requiera. Qué bueno sería hacerlo a diario, ¿no? Es decir, antes de que salgas a tus labores, orar por nuestro esposo, por nuestra esposa, porque muchas veces nosotros tenemos en nuestros corazones deseos para alguien. O sea, uno dice, si yo te pregunto, te cojo aparte, te digo, a ver, ¿qué quisieras que cambie, entre comillas, que cambie lo que tiene en este caso, digámoslo así? Si le digo, si alguien le dice a mi esposa, ¿qué quisieras que cambie de Bright? A veces él diga, necesitaría que esto cambie. Primero, cambiar nuestro corazón, y luego, por supuesto, nosotros demandamos, tenemos deseos. Quisiera que mi papá se comporte de esta manera, quisiera que mi esposo se comportara de esta manera, y tenemos deseos. Y una de las claves, inclusive para que la fe se active y la oración se active, es hacerle escuchar a esa persona lo que nosotros queremos que la persona quiera que cambie. Muchas veces, por ahí, una vez más alguien oró por mí algo que no tenía. Y yo decía, chuta, él está orando algo que todavía a mí me falta. Pero él oraba con una manera como que le daba gracias porque ya lo tenía. Y eso es lo que necesitamos, como que a la otra persona. La fe viene por el oír, dice. Si yo escucho, ¿no es cierto? Muchas veces que tal vez ahorita, por poner simplemente un ejemplo, si yo soy rebelde, desobediente con mis padres, y empiezo a escuchar de parte de ellos que me dicen, no, tú eres un hijo obediente, tú eres un hijo respetuoso, tú eres un hijo que honra, aunque yo no lo haga, eso va a impactar mi corazón, va a impactar el corazón del otro. Entonces, empecémoslo a hacer, aun cuando el otro esté más bien al contrario, se comporta más rebelde, tú hazle escuchar, declárale lo contrario, y que escuche, porque muchas veces nosotros simplemente nos metemos al cuarto y decimos, Señor, cambia mi hijo, cambia la manera de ser de esta persona, pero no hacemos que escuchen. Y eso, por ponerles un ejemplo, es más, a veces tenemos en nuestros corazones oraciones para favorecer, para bendecir a esa persona, y qué bueno, más bien que esa persona escuche, que digan, yo te bendigo, yo doy gracias a Dios por tu vida, por que el Señor me puso a alguien como tú en mi camino. Entonces, qué importante es hacer eso, ¿sí? Amén. Entonces, empecemos desde este momento, como les digo, a practicar mucho más. Yo sé que el Señor algo puso, algo fuerte en nuestros corazones, y sé que por eso el día de hoy, buenos días, el día de hoy tocó a los corazones de muchos de nosotros. Y es lógico, porque muchas veces, aunque no nos damos cuenta, ¿cómo uno se da cuenta de que el Señor hizo algo en nuestros corazones? Es sencillo, ¿no? Porque regresamos a ver y nuestros ojos están enjugados de lágrimas, ¿no? Entonces, como que digo, el Señor quiso hacer algo. Miren qué bonito hacer esto todos los días, ¿no? Tal vez ahorita las personas que llegaron recién, bueno, por una parte se les exhorta siempre, ¿no? O sea, se perdieron de un tiempo súper especial, pero bueno, ya yo sé que ustedes van a tener también tiempo para poderlo hacer luego en casa. Y les estaba exhortando de que antes de empezar con la palabra, inclusive ya se nos fue un poquito el tiempo, pero eso es lo que quiso el Señor el día de hoy, ¿no? Decíamos que es importante orar entre nosotros y que la otra persona escuche, y lo hicimos. Así que yo les exhorto que, inclusive ustedes, de que lo hagan cuando salgan de aquí y lo empiecen a practicar, si es que es posible. Como decía, sería una utopía, algo así como que algo inalcanzable, pero todos los días hacerlo sería algo genial, espectacular, antes de salir a nuestras actividades, o de empezar a hacer lo que el Señor nos manda cada día hacer. O sea, sería súper bonito hacer esto, ¿no? Pero mientras podamos hacerlo, aunque sea, como se dice, los domingos, en este momento el Señor puso eso en nuestros corazones y lo hicimos recién acá.
uno como familia, le decía. Entonces oremos y hagamos, como decía, escuchar al otro lo que el Señor puso en nuestros corazones. Señor, te doy gracias por esta persona, gracias porque, como les decía, llegaron en el momento preciso. Muchas veces queremos que la otra persona cambie en algo, hagámosle escuchar, porque sé que él es obediente, por poner un ejemplo, es obediente aunque sea rebelde. Sigamos declarando eso, principalmente con nuestros hijos, con nuestros esposos y esposas, y obviamente con nuestros familiares, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? El Señor puso fuerte, ¿no? Como les digo, y es importante obedecer. Yo regresaba a ver a las pocas personas que estamos y el Señor tocó, como decía. O sea, vemos que nuestros ojos están con lágrimas hacia el Señor, necesita esto, ¿no? Importante hacerlo, no que alguien les pida, sino decirle, sabes que ahorita yo quiero orar por ti, quiero escuchar, ven, ora por mí, ven, ora por mí. ¿Qué ora? No sé, ven, ora, yo quiero que sueltes una palabra. Y qué bueno que un hijo, que una madre suelte una palabra de bendición a alguien. Entonces, muchas veces, como les digo, tenemos ese temor, que no, tal vez todavía no sé orar bien, ¿qué le digo? O sea, no sé, si yo les preguntara, tenemos muchas cosas por qué dar gracias al Señor. Entonces vamos a hacerlo, vamos a empezar a practicar esto y como una introducción para lo que seguimos, lo que les decía, para los hábitos, ¿no? Un hábito se lo forma practicando, haciendo. Entonces esto es importante hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuántos van a comprometerse con el Señor de que no necesariamente tenemos que hacerlo todos los días, ¿no? Pero si lo podemos hacer un poco más seguido, lo que hemos hecho el día de hoy aquí, antes de iniciar la reunión, hagámoslo en nuestras casas, hagámoslo. No es que tal vez él no da tiempo, está ocupado, no, quiero orar 2-3 minutos antes de que salgas. Yo quiero también que tú ores, ¿sí? ¿Amén? Lo vamos a hacer. Con el Señor queda, ¿no? ¿Amén? El día de hoy vamos a ver acerca del hábito que tenía Jesús de tener fe. Tal vez alguien sabía de que el tener fe es un hábito, como hábito. ¿No? Como hábito se lo podrá formar, el de tener fe como hábito. Yo creo que sí, ¿no? Porque muchas veces, mientras enfrentamos pruebas en nuestra vida, mientras enfrentamos las circunstancias que nos atacan a cada día, muchas veces como humanos nosotros más bien reclamamos a Dios, ¿no? Siempre es lo típico. O sea, es como que cuando nos ocurre algo malo, lo primerito que hacemos es reclamarle a Dios, decir, ¿por qué sucedió esto? Si esto estoy tratando de seguir. Por ahí escuchaba a mi mamá, decía, este chico, decía, una vez vino y dijo, no, o sea, yo más bien me voy nomás como estaba, porque mientras empecé a seguir al Señor me ocurrió todo lo peor, ¿no? Entonces más bien el Señor ya mejor me aparto. Es verdad, ¿no? Muchas veces sucede eso, como que uno empieza a seguir los caminos del Señor y le ocurren cosas que uno dice, pero ¿por qué, Señor, si te estoy tratando de seguir? Más bien me ocurren cosas al contrario de lo que esperaría, ¿no? Entonces no se dan cuenta muchas veces que el Señor está poniendo esas circunstancias para que nosotros podamos formar en nosotros todos los hábitos que hemos venido viendo durante este transcurso de estos días, de estas predicaciones, ¿no? Entonces, es importante. La fe se forma a través de las pruebas, ¿sí? Si no existen pruebas, no se va a poder tener fe. Porque una prueba no es decir, ¿cuántos creen que el día de mañana es lunes? Pues eso no es prueba. Sabemos, es que mañana es lunes y punto. Y así, con esa seguridad, deberíamos nosotros tener la fe cuando necesitamos que el Señor actúe en una circunstancia específica. Es como la certeza de que mañana es lunes. Si alguien, yo les pregunto, mañana es martes, ¿ustedes qué me dicen? Pero todavía no ha ocurrido, todavía no llega mañana. Pero sabemos que mañana es lunes. O sea, por el hecho de ser de calendarización de la naturaleza, sabemos que mañana es lunes y punto, nadie lo puede cambiar. Esa es la fe que el Señor quiere de nosotros, cuando ocurren circunstancias que necesitan del poder de Dios para resolver eso. Es como sabe decir, a ojo cerrado, ¿sabes? Por ahí. A ojo cerrado yo te creo, Señor, o sea, no haya para dónde ir. Con esa misma fe deberíamos de creerle al Señor. Entonces, esto se lo forma. Si no hay pruebas en nuestra vida, créeme. Más bien por eso digo, es importante ser agradecidos, ¿no? ¿Se acuerdan? Alguien estuvo en esa predica de ser agradecidos. Más bien cuando vengan las pruebas, demos gracias a Dios porque sabemos de que a través de esa prueba nuestra fe se va a fortalecer. ¿Sí? Muchas veces nosotros ahorita reclamamos, ¿no? ¿Por qué, Señor? Es que dice, todavía tu fe, tambalea. O sea, recién nomás a mí me gusta, no me gusta coger ejemplos de otras personas. Muchas veces me gusta tomar ejemplos míos mismos. Recién nomás en la anterior semana estuve un poco mal de salud, en la garganta, y era como que, Señor, ¿me tomo una pastilla o no? Y
no quiere decir que sea malo, ¿no? Pero yo oré, ¿no? Y le decía a mi esposa, lo que pasa es que, y soy sincero, o sea, todavía batallo yo con eso. O sea, es como que no le creo al Señor. O sea, porque yo oré, pero tal vez no con esa convicción. Decía, Señor, yo sé que tu palabra dice que sanas. Porque muchas veces nosotros creemos que el Señor puede sanar un cáncer y nos vamos como que algo, wow, algo espectacular. Pero viene algo pequeñito, por ahí una vez también escuché un testimonio, ya les voy a compartir. Pero viene algo pequeño y pensamos de que en eso el Señor no puede intervenir, porque es algo pequeño. Y es como que yo le decía, es un dolor de garganta que sí estaba fuerte, o sea, no podía hablar, estaba fuerte el dolor de garganta. Entonces yo decía, Señor, tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados. Yo empecé a orar, pero no ocurría nada. Pero yo oraba porque estaba en mí y decía, no, es que necesito tomar una pastilla, porque si no esto no va a pasar. Pero sin embargo yo luchaba y decía, no, es que Señor, tu palabra dice, y en mi cabeza decía, no, es que la pastilla, ¿qué creen que sucedió? Tocó tomar la pastilla. O sea, lastimosamente, en serio. O sea, por eso les digo, yo le soy sincero. Por eso no quiere decir que chuta, este man no tiene. O sea, pero yo le decía a mi esposa, en eso. Porque muchas veces tenemos fe para otras cosas. Pero en eso decía, me falta a mí todavía. O sea, me falta un poquito más de creer. O más bien, no hubiese, en el buen sentido, no hubiese perdido mi tiempo, entre comillas, orando. Y me hubiese tomado la pastilla y me hubiese evitado tal vez una noche de dolor. Porque esa noche no pude dormir. Decía, chuta, me levantaba en la madrugada. O sea, qué dolor. Y estaba incómodo. Entonces decía, preferible hubiese tomado la pastilla, me hubiese evitado el malestar y listo, no le hubiese incomodado al Señor con esa oración, tal vez no fue completa. Entonces, qué importante hacer eso, es importantísimo. Entonces uno dice, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué sucede? Más bien digo, Señor, gracias, porque sé que a través de esto tú te vas a glorificar. Entonces, más bien yo cambié, después cogí la pastilla, que puede ser resulta chistoso, y decía, Señor, tú creaste la medicina para ayudar también. O sea, dije, Señor, yo porque claro que me tomo esta pastilla en tu nombre, sé que no es en sí la composición de la pastilla, pero tú vas a actuar a través de ella. Entonces, inclusive lo hice eso y me fue un poco mejor, ¿no? Muchos más van a decir, no, es que ya estuvo la pastilla ahí. Más bien yo siempre trato de darle la gloria al Señor. Sé que tal vez por la composición de la pastilla obviamente actúa en el lugar que me dolía, pero yo no le doy mucha gloria a la pastilla en sí, ¿no? Le digo, Señor, yo sé que tú creaste aún para el incrédulo las pastillas. Entonces decía, Señor, gracias te doy, porque has desarrollado también la ciencia y la tecnología para tal vez las personas que no te creen tanto. Entonces, eso, ¿sí? ¿Ven? Entonces, qué importante formar este hábito, ¿no? De tener fe. Vamos a ver. Con este versículo es algo impresionante, ¿no? Que tal vez hemos escuchado ya en algunas partes, ¿no? Dice, Mateo 19:26, los que tienen la palabra de Dios, vamos a seguir, pero aquí está escrito, dice, vamos a tomar la palabra de Dios, los que quieran también leer, y dice, Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Como les digo, creo que ya este versículo lo hemos leído, releído, lo hemos escuchado, reescuchado muchas veces, pero con este versículo nos podíamos pasar muchos días analizándolo, pero dice, para los hombres esto es imposible y ocurren circunstancias. Yo les preguntara a ustedes rapidito, en estos momentos para ustedes, ¿qué es algo imposible lograr? Por ejemplo, alguien que me pueda ayudar, que para ustedes en alguna circunstancia que estén atravesando en su vida, que se pongan a analizar lo natural, o sea, lo lógico, lo natural, ¿qué es imposible que ocurra? Por ejemplo, digámoslo así, en estos momentos. A ver, alguien que me ayude, participemos. De pronto que en nuestro país haya una verdadera unión, que dejen los grupos de dividirse y que sean un solo para el bienestar del país, como que es imposible por ahora. ¿Sí o no? Es verdad, ahorita lo que está ocurriendo con épocas de elecciones y todo, como dicen, y de paso vamos a hablar, no como se dice, para hacer proselitismo ni para hacer campaña a un presidente o a otro candidato, ¿no? Pero es importante también ahorita con lo que está ocurriendo en nuestro país de que meditemos nuestro voto, o sea, meditemos, pidámosle al Señor sabiduría que nos ayude también a elegir la persona correcta. Es verdad, o sea, con esto no quiero decir, ojo, no voy a atacar a nadie, pero es verdad que ahorita, lastimosamente, por lo que ha estado ocurriendo en el país, se escucha por ahí en todos lados. Si uno se pregunta, dice, ¿qué opinas de los candidatos que pasaron a segunda vuelta? Muchos dicen, chuta, no hay de dónde elegir. O sea, sabemos que el uno tiene sus cosas y el otro también. Entonces, es verdad, es imposible, y más encima se ha escuchado a través de redes sociales, tal vez de las noticias, de que por lo que ha ocurrido en esto
una división entre el país, ¿no? O sea, es como que a una región le ha atacado a la otra, se ha atacado a los hermanos, y dicen, ¿no? Como que no, si Manaví ganó el partido, y cómo es posible que haya ganado, y empezaron, yo no sé si sea de chiste, sea en verdad, sea de que de corazón lo dicen, o sea, será porque quieren molestar, pero es impresionante, o sea, a mí me da como que, digo, wow, o sea, será que, lastimosamente, por eso por ahí dicen un dicho, ¿no? Y es verdad, dicen de política, de fútbol y de religión, no te pongas a discutir. Y son las tres, ¿cierto? Así saben decir, no sé si han escuchado esto, así de política, de fútbol y de religión, ve cuando te reúnas entre, mejor no hablas, cierra la boca, porque eso sí divide familias, amigos, o sea, y es verdad. Entonces uno se pone a pensar, digo, yo no creo que sea tanto el corazón de las personas que de un partido contrario, al saber de que en tal provincia ganó el partido que se supone que estaban en contra, dicen que de ganas se les ha ayudado en el terremoto, que preferible, ahí dicen, o sea, da como chiste, ¿no? Pero decían, ojalá les caiga otro terremoto más duro, para ya no ayudar, así, ojalá les caiga y se termine por ser brutos. Y yo decía, wow, o sea, la gente habla de esa manera, y que ojalá les caiga de una vez para que se den cuenta de que votan por esa persona. O sea, pero, o sea, así, ¿qué bestia? O sea, digo, ¿será tanto? ¿Será verdad o será porque quieren molestar? ¿No? Pero recuerden que por ahí dicen, ¿sabes? Lo que tú deseas, tus palabras son poderosas, tus pensamientos son poderosos, así que ojo con lo que estás deseando, o sea, cuidar. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que por diferencias políticas uno llegue a desear que ojalá le caiga un terremoto más duro? Exacto, es como que acabar con la vida de otra persona que de ganas se les ha ayudado, que devuelvan las donaciones que les hemos hecho, y después los otros no se dejan, cogen y van a votar a los centros de concentración, y como se llenan de orgullo, entonces, claro, ahí están, cojan sus latas, sus donaciones, no queremos, y miren lo que sea. Yo vi ayer uno en el Facebook que se viera que le decían al gobierno, decían, esto nos vinieron a dar por Navidad, esto no sirve, nosotros queremos algo más, o sea, qué sé yo, que les ayuden en algo más grande, no con un juguete de plástico de 20, de 30 centavos, que sí se consigue. Aún cuando uno hace fiestas de los chicos, uno sí consigue juguetitos para llenar la piñata de 20, de 30 centavos. Entonces yo no creo que al pueblo se le debe ver como mendigo. Total, nosotros, todos los ecuatorianos, siendo de X o Y partido, todos los ecuatorianos formamos un solo país, y de todos es el bien del petróleo, de todos son los bienes que tenemos, porque de una u otra manera todos aportamos económicamente al Estado y a los diferentes municipios. Eso es por eso, pero que todos lograran entender un poquito eso, ¿no? De que si bien es cierto uno no profesa con la ideología de un partido político o de otro, aunque no es completo, pero nosotros inclusive el Señor nos hacía investigar acerca de esto, ¿no? Y una es lo que hemos escuchado, y creo que eso hasta enseñan, no sé, si se enseñará en los colegios, en las escuelas, el cambio empieza por uno mismo, desde tu casa. Si tú no empiezas a cambiar, créeme que en el país no va a cambiar. Y es verdad, o sea, eso es verdad, yo lo tomo, digo, es verdad. Porque si nosotros, desde el lugar en donde nos encontramos, sea el lugar de nuestro trabajo, el lugar de nuestros estudios, el lugar en donde cada día nos desempeñamos, si nosotros no empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos en lo ético, en lo moral, en nuestros valores, el país no va a cambiar. El país necesita gente de que digan, si yo te pongo en un lugar, tú te vas a comportar honradamente, tú te vas a comportar con los valores éticos, morales que se requiere. Entonces uno dice, no, es que tal vez por ahí la política, la plata te lleva a corromperte. Pero es verdad, muchos dicen, no, es que si el presidente cambiara es mentira. O sea, créanme, cualquier persona que llegue al poder, y eso es verdad, se ha escuchado, eso inclusive casi no está aquí en la palabra, pero si así llega el presidente que sea, tal vez por ahí, o sea, puede modificarse alguna ley de impuestos, lo que sea, ¿no? Pero hablando por ejemplo de empleo, ¿no? No quiere decir que si viene un presidente u otro, al otro día te van a venir a golpear la puerta y te van a dar el empleo. Así, ya no, Pepito Jiménez, por lo tanto, tenga su empleo y te encuentran ahí en la casa y te golpean, ¿no? Tienes que salirlo a buscar, sea un presidente que gane o el otro. Que
por ahí, como les digo, puede haber una oportunidad por A o B circunstancia, por alguna ley, claro, pero tú tienes que esforzarte para seguir adelante, ¿no es cierto? Seguir batallando, sea quien sea que gane. Más bien, como les digo, exhortar a poder escuchar los planes de tanto de un candidato como del otro y que se adapten un poco, digámoslo así, ¿no?, a lo que la palabra de Dios dice. Eso sí les podría decir. Escuchen los planes del un presidente, los planes del otro candidato a presidente, y el que tenga la propuesta que un poquito más se adapte a los planes del Señor, pues votemos por esa persona, aun cuando tenga todavía cosas que, como dicen por ahí, dicen, entre elegir entre los dos, está mejor, o sea, no hay por dónde, porque el uno tiene sus cosas, el otro también. Entonces, pero lastimosamente, digámoslo así, alguien va a llegar al poder. Entonces, uno es, empecemos por cambiar nosotros mismos, como dice por allá, ¿no? Mientras nosotros nos preparemos, seamos nosotros los honrados, los éticos, los morales, en los lugares de nuestro trabajo, donde nos desempeñemos, podremos seguir escalando puestos para tal vez nosotros poder alcanzar en algún momento esas curules, ¿no?, que tanto necesita el país, y nosotros poder cambiar desde arriba con la convicción de tener al Señor en nuestro corazón, las leyes del país, que sería lo genial, y poder seguir transformando lo que tanto como ecuatorianos queremos. Y segundo, obviamente, lo que queda, orar también por el gobierno, por nuestros presidentes. ¿Quién ha orado por el presidente? Qué bueno. Entonces sigámoslo haciendo, pero equilibrado, porque como por ahí es cuchillas, ¿verdad? Tampoco nos sacamos nada encerrado en cuatro paredes y estar ahora por el presidente. O sea, no va a pasar nada. Si nosotros empezamos a hacer, pero es fuerte, no se diga. Hay que equilibrar, la palabra lo dice, por supuesto, pero si solo lo dejamos en que oramos por el presidente y no hacemos, y nosotros, es como decir, si oro por el presidente, pero yo en mi lugar de trabajo me comporto de manera inadecuada, mientras yo digo, no, Señor, dale la sabiduría al presidente, dale la inteligencia, que siga tus preceptos, tus leyes, lo que sea, y yo no cambio, es como decir, quiero que trabaje la persona, pero yo me quedo en la casa sin trabajar. Entonces, mientras equilibremos las dos cosas, orando por nuestros gobernantes y tratando también de pedir al Señor que nos dé la sabiduría a nosotros para poder cumplir con los estatutos que Él nos ha mandado, podremos llegar a cambiar poco a poco la nación, porque la nación se conforma por pueblos, los pueblos entre más pequeños hasta llegar a la familia y al individuo, ¿no es cierto? Entonces, qué importante empezar por nosotros mismos, tener una familia en Cristo y luego expandirse más, familia paterna, materna en Cristo, y ahí se va conformando la sociedad que tanto el Señor desea, que tanto quisiéramos todos los ecuatorianos, esa unidad, y no el odio entre nosotros por la política. Como les decía, imagínense desear la muerte o desear otro terremoto de esa magnitud, que ojalá les caiga más fuerte. O sea, es algo absurdo, ¿no?, para mí. Pero bueno, entonces digo, que tenaces. Entonces, qué importante, vamos también a tener en cuenta esto, el de orar por nuestros gobernantes y de cambiar y orar al Señor para que nos dé la fortaleza a nosotros también de comportarnos como debemos comportarnos, como hijos verdaderos del Señor. ¿Amén? Sí, ¿no es cierto? Entonces, aquí, eso como les pregunto, pero ahorita, como decía mi mamá, es imposible de que esto ocurra, ¿no es cierto? O sea, en lo natural, en lo lógico, es imposible que la unión que tanto queremos en el Ecuador ocurra, pero para Dios es posible. O sea, si le preguntáramos a Dios, Él dice, si hay una estrategia, ¿no? Empieza por tu corazón, empieza por ti mismo, dice el Señor, ¿sí? Ora por los gobernantes, créeme, no va a ser tiempo perdido, ¿sí? ¿Alguna otra circunstancia? El perdón. Perdonar es a veces sí, porque por ahí me gusta una frase, ¿no? Dice, hablando del perdón, dice, ¿saben por qué es diferente el perdón de Dios que el perdón de los hombres? Porque Dios perdona y olvida. Eso es importante. Pero el hombre perdona, pero no olvida. No olvida. Y es verdad, ¿por qué? Porque somos humanos, porque lastimosamente, digámoslo así, así queramos con nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas, el Señor no puede dar un reset a nuestra cabeza. O sea, decir, te borro el disco duro de lo que pasó antes y comenzamos de nuevo, te vas a olvidar de lo que pasó. No es posible, lastimosamente, ¿sí? Pero si nosotros en verdad, en nuestro corazón tenemos el Espíritu de Dios, créeme que el perdón va a ser una bendición para nosotros, para nuestra vida. Porque el perdonar significa recordar, pero sin dolor. Es bueno recordar muchas veces, es decir,
mira lo que sucedía antes, para dar inclusive testimonio y gloria a Dios, ¿no? Mira lo que pasaba antes, me dolió, como por ahí dicen unas canciones, tengo la cicatriz inclusive, hablando no de cicatriz física, cicatriz en el corazón. Si yo regreso a ver, tengo una cicatriz muy grande en el corazón, pero eso me hace dar cuenta de que el Señor actuó en esta cicatriz, y la veo, pero ya no me duele, simplemente es como un recuerdo. Es lo que me pasó a mí, porque aquí tengo yo una cicatriz en el dedo, ¿no? O sea, no sé si la alcanzarán a ver, pero si yo me pongo a pensar, digo, ahorita veo la cicatriz y no me duele. Así debería ser el perdón. O sea, la cicatriz está. Pero pregúntenme en el momento en que me ocurrió si me topaban el dedo, me dolía. O sea, daba botes, ¿no? Entonces, ahí en ese momento estaba la cicatriz vivida. Es como que no me toquen, o sea, no me hagan nada. Así somos. Cuando alguien nos hiere, es como que no quiero saber nada. El tiempo, dice por ahí también, se lo cura todo. Dejemos que el tiempo y Dios, en verdad, entre en nuestros corazones, pero perdonemos. Es verdad, el perdón a veces sí es imposible. Nos cuesta. Digo que para el hombre es imposible perdonar a los amigos, peor a los enemigos. Mucho más. Lo que veíamos hace algunas enseñanzas atrás. O sea, qué importante vencer eso con el ser agradecidos y inclusive orar por ellos. O sea, es bien difícil. Yo les digo, oren por el que le hizo daño. O sea, y ojo, como les decía esa vez, orar no significa, Señor, bendícele, bueno, ya me hizo daño, yo lo perdono, y bueno, donde quiera que esté, y bueno, en el nombre de Jesús, que le vaya bien, amén. O sea, hasta ahí nomás, pero yo les decía, han orado como que si fuera como oraron el día de hoy en la mañana, por esa persona. Como que con ese favor, como que el Señor es mi mamá, son mis hijos. O sea, es como que han orado así por el que te hizo daño, no, porque es difícil. Uno dice, sí, de legítimo, que le bendiga, mejor hasta de lejos, que le bendiga, que el Señor le proteja y que le deseo el bien, amén. Y hasta ahí nomás. Pero han doblado rodillas, han derramado lágrimas como hicieron el día de hoy. No, es como que el Señor es una persona, también necesita conocerte a ti. Le perdono de todo corazón, y si tú me mandas a hacer algo por esa persona, pues estoy dispuesto a hacerlo. Lo que yo les comentaba, no nos vamos a meter a esa prédica porque ya hemos pasado. Muchas veces el Señor inclusive dice, a ver, haz esto, pues, ¿cómo le voy a dar? Si Él debería venirme a pedir perdón a mí. Es bien complejo, es verdad, es otro ejemplo, ¿no es cierto? Pero, recuerden, pero para Dios todo es posible. Mientras nosotros nos apeguemos al Señor, recuerden eso, puede ser posible. Yo como siempre les he dicho, y algo que siempre a mí me llama la atención, aunque en la Biblia hay muchos ejemplos, pero lo que siempre recuerdo es lo que le ocurrió a Moisés cuando abrió el Mar Rojo. O sea, yo me pongo a pensar, he visto películas y todo, pero yo les pregunto, digo, ¿en verdad ustedes creen que se abrió el mar? O sea, ¿sí? O solo es como que, sí, es como una fábula, es como que sí se abrió el mar y cruzaron en seco, y mientras el mar estaba así entre las paredes, y ellos veían que el mar estaba así. O sea, ¿ustedes creen que eso pasó? O sea, ¿en verdad? ¿O solo es como que, no, tal vez, como sabes decir, no, tal vez o sea, como sabes, es como una utopía, es como que algo como que se proyectó, es como una fábula? O sea, en verdad cruzar el mar es que estaban a punto de morir y algo sucedió por ahí, o sea, pudieron salir vencedores. Exacto, algo así. Entonces, como que salieron vencedores y triunfaron ante los carros del faraón, pero tuvieron que luchar. Pero por eso dicen ellos, a eso le llaman abrir el Mar Rojo, pero en verdad no se abrió, o sea, porque eso es imposible. O sea, naturalmente, lógicamente, eso es imposible. ¿Cómo vas a dividir eso? Entonces uno se pone a pensar, digo, uno lee, se chutas, ocurrió así, no ocurrió así, o sea, o lo que hablábamos ayer un poquito, ¿no? Decíamos del arca de Noé, o sea, dicen, pero ¿cómo? Dos animales de cada especie, ¿cuántas especies aquí? ¿Y todos alcanzaron en eso? No, yo creo que no fue así, o sea, solo como que se salvaron en una parte, en cierta área, logró salvarse, y ahí, desde ahí se empezaron otra vez a reproducir las personas y los animales, pero en que en verdad se metieron al arca, el león con el cordero, y no sucedió nada, es medio tonto, o sea, como que no sé, o que Adán antes vivía 800, 900 años, no creen, o sea, son cositas así que pasan. Entonces uno dice, no deseo, o que en verdad, aunque eso es un poco más acá, y que en verdad Jesús resucitó a Lázaro ya estando 3 días muerto. Tal vez eso se nos hace más real porque estamos hablando de algo como que Jesús, hablando científicamente, no hay pruebas que refuten que Jesús no estuvo aquí. O sea, dicen que Jesús sí existió.
Porque algunos dicen, no, simplemente fue un hombre por ahí, un hombre normal, como Mahoma, un profeta, pero hasta ahí nomás. Y dio vida, pero vida como ahora la conocemos, es como que la vida eterna, y hablaba de la vida después de aquí, de la muerte. Entonces, de eso se habla cuando dice se resucita. O sea, entonces uno dice, porque nosotros creemos eso, como cristianos creemos que cuando nosotros nos partamos de esta tierra, vamos a tener una vida eterna, ¿no es cierto? Eso es como que, no más creíble, sino como que nos da una esperanza. Bueno, por ahí lo puedo creer, pero que en verdad resucitó, o sea, que estuvo muerto y ya apestado ya 3 días y se paró. Hijo, o sea, porque 3 días ya apesta. Entonces uno dice, o sea, ¿será que en verdad pasó? No sé. ¿Será que en verdad se abrió el mar? No sé. Entonces, para Dios todo es posible. Después uno lee, inclusive investigando, no sé, dice, hay pruebas científicas, ¿cierto?, que han encontrado. Dice. O sea, yo digo, se encontró el arca de Noé, dice, en las cimas del monte Ararat, con las mismas dimensiones que describe la Biblia. Uno dice, no, tal vez por ahí la gente, los fanáticos, construyeron una para supuestamente respaldar lo que la Biblia dice. Pues todo es posible, ¿no? Se dicen así. Que han encontrado restos de carruajes, inclusive egipcios, bajo el mar. Entonces, en verdad ocurrió. O sea, ¿cómo es eso? Entonces, los científicos hoy están comprobando lo que la palabra de Dios dice. Yo creo eso. Digo, wow, o sea, no se cumple. Es verdad. Entonces, pero si ahorita les digo, ¿ustedes creen que el mar se va a abrir? Es como que, es verdad. Pero recuerden de que todo tiene un propósito. Porque es como esta película de El Todopoderoso, me gusta. ¿No? Es como que muchas veces él coge y abre el mar, o sea, es como que abre la sopa. Entonces uno dice, chuta, o sea, si ahorita me pongo a pensar, digo, ¿y cuál sería el propósito de abrir la sopa? Se recuerden que Dios siempre hace a todo por un propósito. Si ustedes le creen a Dios con todos sus corazones, les digo, ustedes en una circunstancia en donde se requiera necesariamente abrir el mar así físicamente, ¿ustedes creen que el Señor lo puede hacer? Mediten en su corazón. O sea, donde exista un propósito de veras que necesite abrirse. ¿Le creen o no creen? Yo creo que nos dudaríamos. O sea, yo así no sé. Aun cuando el propósito sea el correcto, yo dudaría. Es como que, ay, chuta, no sé, dame la fe para creer. Pero para Dios es posible, crean. Por eso todo es posible en las manos de Él. Enfermedades, cáncer, en la falta de perdón, todo. O sea, que un pueblo, un país se una en un mismo sentido. Sí se puede. En los pensamientos de Dios. ¿Amén? Mucho más en las circunstancias que nos ocurren cada día a nosotros, ¿no? Entonces, hablando en comparación a esas cosas tan grandes, las cosas que nos ocurren son pequeñitas, digamos así. Entonces, muchas veces en eso no lo creemos. Como les digo, a veces el hombre también cae en este mal, ¿no? Como que al Señor le cree, pero en lo sobrenatural, en lo natural no mucho. Hay una persona que le ocurrió algo, ¿no? Él siempre le creyó a Dios por lo financiero, pero en lo grande. ¿Qué cree? Nunca le quedó mal el Señor en lo grande. O sea, él oraba por cosas financieras en el ministerio, pero por millones de dólares. Por millones de dólares. ¿Sí? Y el Señor nunca le falló. Y una vez él cuenta, ¿no? en un testimonio, dice, cuando yo, en lo personal, dice, tuve una deuda, si mal no recuerdo, dice que era de $400, que $400 no es algo como que, wow, que veces la deuda, digámoslo así, comparado a millones de dólares. Dice que él, y qué importante esta enseñanza, ¿no? Que tiene también que ver con la fe. Dice que cuando él tuvo que enfrentar este tipo de problemas, digamos así, de crisis, para pagar millones de dólares por causa del ministerio, ¿no? De la obra de Dios, dice que él se metía a orar a Dios con una desesperación, pero que le buscaba con todo. Y el Señor dice, nunca me falló. Pero cuando yo tuve una deuda personal de $400, ¿cuál fue el lío? Que yo no me metí a orar de la misma manera que cuando necesitaba. Porque nosotros muchas veces como personas decimos, como esto es grande, necesito orar unos 3 días, unas 5 horas, por ponerles un ejemplo. Pero en algo pequeño, pues solo oro unos 5 minutos. No tiene nada que ver el tiempo, pero no lo oramos con el mismo fervor, la misma pasión. Y el Señor lo que quiere es eso, sea pequeño o grande, que le busques con todo tu corazón, con el mismo fervor, con la misma pasión, con la misma intensidad. ¿Sí? Y dice que esa fue la falla de él. Y que después él le reclamó, le dijo, Señor, tú nunca me has dejado quedar mal cuando
cuando nosotros hacíamos las cruzadas, todo eso, y debíamos millones de dólares, y ahora por $400 me hiciste quedar, porque no pudo reunir los $400. Y el Señor le dijo, es que no me buscaste con la misma pasión, porque eran $400. Yo necesito estar así como cuando me buscas por cosas grandes, por cosas pequeñas. Entonces, wow, entonces no perdamos eso, recordemos eso. Amén. Fe implica tomar la decisión de confiar en Él, o sea, en Dios, y creer que lo que ha dicho en su palabra se cumplirá, ¿sí? Sin importar la situación que se esté enfrentando. ¿Cuál es la mejor arma para poder nosotros trabajar y fortalecer nuestra fe? La mejor arma que tenemos es la palabra de Dios. Mientras nosotros en nuestras manos tengamos la palabra de Dios, la abramos cada día, aunque como por ahí saben decir muchas veces, abrimos la palabra de Dios y no entendemos nada. Chuta, ahorita necesito activar mi fe y abro y no encuentro nada. O sea, me pone más bien el Señor en devocionales que chuta, dice, no tiene nada que ver con lo que estoy ahorita pidiendo. Entonces muchas veces a uno como que se confronta y digo, ¿qué hago, Señor, ahí? Si no encuentro respuesta. Pero es lo que quiere, como les decía, el Señor quiere mantenernos ahí unidos, que sigue, busca, tranquilo, no desmayes, sigue, tu fe está creciendo. Yo sé que a la próxima voy a encontrar algo, ¿sí? Entonces otra vez al otro día vuelvo a buscar, y no me doy por vencido, sigo trabajando, sigo luchando, es que ya se me viene todo encima, ya no puedo más, sigue buscando, hasta que vas a encontrar la respuesta. No te canses, dice el Señor, no te canses, sigue batallando, cree. Entonces uno dice, no, es que ya no puedo más, yo he tratado de hacer las cosas bien y me van peores, sigue buscando, dice el Señor, en este momento, ¿no? Sigue. La mejor arma es la palabra de Dios, no te olvides, ¿sí? No te olvides. ¿Sí? Aquí dice un dicho, dice, la fe no necesita más evidencia que la palabra de Dios escrita. No necesita más evidencia, no necesitamos más que tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Leerla, releerla y, como dice la palabra misma, la fe viene por el oír, ¿no? Mientras nosotros escuchamos, oír y el oír la palabra de Dios. Escuchar, reescuchar y reescuchar. Por eso es importante también congregarse. Aquí venimos a escuchar parte de la palabra de Dios, entonces congregarse, estar en casa, buscar, leer. Amén. Continuamos, dice, Jesús nos mostró cómo tener fe, lo que sabemos, ¿no? Él siempre demostró en todos los hábitos, Él siempre demostró. Jesús demostró una total dependencia de Dios, aun cuando las circunstancias parecían contrarias a su voluntad. Él no tuvo que ver para creer. Es otro mal de nosotros, ¿no? Hasta no ver. Santo Tomás, si uno, hasta no meter mis dedos en su llaga, yo no creo, le dijo. Así somos humanos. Recuerden que el humano, especialmente el hombre, ¿no? Se guía por lo que ve, especialmente. Si espero hasta no ver que ocurre algo, y es que así somos, ¿no? Somos también como desconfiados, y hasta ver que no cambies, no te voy a creer, y es verdad. Entiende, ¿no? O sea, hasta ver que no has cambiado, no has demostrado algo, pues no te cree. Entonces Jesús con su Padre se comportaba de diferente manera, aun cuando las circunstancias parecían contrarias a su voluntad. Él siempre le creyó a Dios. Él no tuvo que ver para creer, simplemente creyó. Ahí, como saben, si aunque está, creo, mal utilizado el término, dice ciegamente le creyó al Señor. Entonces vamos a tratar de con todo nuestro corazón a creerle al Señor por lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿sí? Amén. Se nos fue el tiempo, ¿no? Por el día de hoy. Esta enseñanza queda inconclusa por lo que el Señor nos llevó al inicio de este servicio, pero recuerden, vamos a continuar la próxima semana con esta enseñanza. Les pedimos que así mismo no se pierdan otra vez, así estamos orando de que todos lleguen puntuales, tenemos fe que van a llegar puntuales, ¿sí? Siempre. Y sigamos adelante. Una recomendación nomás, como les digo otra vez, mediten, no por nada, o sea, como les digo, no estamos a favor en contra de ningún partido político, pero mediten su voto, escuchen las propuestas de cada uno de ellos, y aquella propuesta que se adapte más a la palabra de Dios, ¿sí? Pues apoyemos a esa persona.